Bueno, Gustavo Pacho López, muchas gracias por venir. Eh, Primera pregunta que te quiero hacer. Vos sos un Nick, nacido y criado en Cañuelas. ¿Es así? Sí, es así. Este año se van a cumplir 50 en noviembre que vine al mundo y bueno, siempre he estado acá. Solamente bueno, he ido a estudiar a Buenos Aires en la etapa universitaria, más o menos desde inicios del 76 hasta fines del 84, pero siempre trabajando. Y sí, me considero, soy nacido y criado, pero tenemos, creo, una apertura muy interesante a toda la gente que ha llegado y que sigue llegando a enriquecer y a engrandecer nuestra querida comuna. ¿Cómo recordás Cañuelas de cuando vos eras chico, cuando salías a jugar? ¿Qué había de diferente, obviamente, que más allá del crecimiento descomunal que tuvo Cañuelas en los últimos años? ¿Qué recordás? ¿Qué recuerdos tenés de tu niñez? Por supuesto que era un ambiente infinitamente más pueblerino, ¿no? Vos sabés bien que los varones allá de los 60 soñábamos con llegar del colegio y ya salir a jugar al fútbol. Yo vivía en la calle Mitre al 400. Frente a mi casa había casi en diagonal lo que había sido una fábrica de monobloques, que era del padre de Ícaro Chico, y era una cancha que era como jugar, vos que sos de Comodoro Rivadavia, más o menos así, porque el piso era casi de esa graniza, de cemento, había un árbol en el medio, íbamos, siempre estaban los chicos de IGA, que hay una tintorería, Roberto El Peto Sánchez, Gómez, Roberto Gómez, que es profesor de tenis, de educación física, Coco Maestú, que era un poco mucho mejor jugador, pero alguna vez iba. Así que recuerdo eso, volver del colegio corriendo a jugar al fútbol. También jugábamos muchísimo adentro de las casas grandes armábamos fortines, nos trepábamos a los naranjos, jugábamos a los cowboys, siempre había uno que era sheriff, el otro que era más bandido, qué sé yo. Nos divertíamos muchísimo. Yo, por ejemplo, jugaba muchísimo a los soldaditos y a veces, o así con negros, con árabes, todas esas cosas, íbamos con los bolsos a las casas de amigos, de un primo, de Marcelo Balbo, y venían a veces a casa también a jugar con los soldaditos, y por ahí uno se enojaba y el otro no lo ayudaba para llevar los soldaditos a la casa. Una cosa muy, muy linda, yo iba a guitarra también, o venía mi profesor a casa, que a veces me embroncaba cuando estaba jugando al fútbol y me llamaba mi mamá para que había venido el profesor a guitarra. Así que una infancia hermosa, muy distinta. El mundo no ha sido culpa de nadie. En los últimos 40 años cambió y mucho. Yo creo que un poco como hay algún título de película que siempre me encanta para a veces darle el copete o el título a algo que uno estamos hablando, era un poco la edad de la inocencia, ¿no? Yo la siento así. Era una Cañuelas muy inocente y una Argentina, por lo menos en cuanto a la gente común como éramos nosotros y seguimos siéndolo, era una Argentina inocente, ¿no? Ahora creo que en el mundo se ha perdido el velo de la inocencia. Sí, bueno, son todas las épocas que van cambiando, ¿no? Así como las épocas van cambiando, el tiempo va pasando. Contame, ¿cómo está compuesta tu familia hoy? Bueno, tenemos una familia realmente bellísima en cuanto a las personas por las que la componen. Mi esposa Silvia, que esposa y compañera, hace más de 20 años que estamos juntos, en la etapa que iniciamos antes de casarnos. Tenemos tres hijas, Ángela, María Ángela la mayor, que cumple en junio 18, el día que inicia el invierno ella cumple 18, ha empezado sus estudios de Derecho. Manuela, que es nuestra segunda hija, que cumple este año 15 en noviembre. Y la Benjamina, la más pequeña, Natalia Mariam, Nati tiene 10 años. Y bueno, son todas soles en la casa, ¿no? O sea, yo la verdad que estoy muy, muy contento de tener las cuatro mujeres en casa, en una amplia minoría de mi caso, como masculino, pero realmente tenemos una linda familia, muy gregaria, muy cooperativa, muy de decisiones comunes de todo, con las dificultades que trae, porque todos opinan desde siempre, desde entonces, bueno, tratamos de elaborar consensos además, y es un trabajo día a día maravilloso, ¿no? A nosotros duro, hermoso, de tarea, pero bueno, ponemos mucha energía en ello. Volviendo un poco al tema histórico, Argentina, hablando de libros de historia, como estuvimos hablando hace un ratito, yo te escuché varias veces decir que vos te definís como un hijo de Mayo. ¿Por qué es esto?
Bueno, sinceramente, y ahora estamos a días de iniciar lo que siempre para mí es el mes qué sé yo, donde más se me mueve la sangre, pese a que mucho siempre me pasan cosas durante todo el año. Tal vez siempre me ha fascinado la figura de los abogados de Mayo, ¿no? De Mariano Moreno, de Juan José Castelli, de Manuel Belgrano. Son no sé, figuras en las cuales uno a veces piensa dentro de nuestro concepto cristiano, ¿no? Pero con la espiritualidad muy vigente de que a veces hay encuentros de ánimas, ¿no? De almas errantes, como a veces también la de ellos pienso que quedaron. Y aparte, siempre en Mayo, la independencia argentina, la independencia de una gran pasión que tuve toda la vida, atenuada algo ahora por hechos políticos, pero en sí por un bellísimo país, Eritrea en África, que se independizó un 24 de mayo. Trabajé en el tema timorense, que para Mayo en ellos tuvo mucho que ver en sus primeras formaciones políticas, y también en la causa saharaui. Y yo un poco a veces, todos hemos conocido la poesía o mucha poesía española a través de Joan Manuel Serrat, y quien no ha escuchado a Hernández cantado por Serrat, a Machado, y hay un tema muy cortito sobre una poesía de Miguel Hernández que habla de llegué con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, y juega con las palabras, ¿no? Entonces yo a veces me gusta mucho la música y escucharla, y escucho eso y un poco adapto el tema, y a veces pienso, llegué con tres heridas, la del Sahara, la de Eritrea y la de Timor, pero son tres heridas como las del amor, la de la vida y la muerte, ¿no? Son bellísimas, como dicen también los nómades saharauis, es como el té, se toman tres té, el primero es fuerte como la muerte, el segundo o amargo como la muerte, el segundo es fuerte como la vida, y el tercer té es dulce como el amor, ¿no? Entonces yo, sobre ese trípode, me gustan mucho los trípticos, o los tres, ¿no? De hecho tengo tres hijas, y bueno, es un poco, es el concepto de Mayo. Perfecto, era un tema un poquito más, a ver, vas a tener que hacer una autodefinición, o algo parecido. ¿Cuáles son tus pasiones? Bueno, sé que vamos a ir a un bloque, pero te contaría fundamentalmente una pasión, que la siento muy, muy profundamente, es la libertad. Creo que es la pasión que mueve, y la vida, ¿no? Hay un tema bellísimo de Víctor de Heredia, este gran poeta y músico americano, de aquellos tiempos bellísimos que él escribía maravillosamente bien, ese solo quiero la vida, y un tema, y yo cada vez que lo escucho es como que toda esa corriente de sangre que él narra, que corre por el cuerpo, ¿no? Por la mujer, por el hombre, por el niño que fuimos, por la cruz que cargamos, como dices, es muy lindo. Y eso es un poco lo que creo, y bueno, trato de llegar a ser, además, ya en mi madurez, o en esta segunda madurez, una gran pasión por la vida y un compromiso cristiano muy importante. O sea, la búsqueda del camino del espíritu, la búsqueda del alma, y todo ello con un bellísimo descubrimiento lento, tortuoso, difícil, de lo que es la religión, de lo que es Cristo, de lo que es la fe. Para mí es muy importante. Bueno, vamos a un corte y ahora volvemos con el reportaje. Recién en el corte estábamos hablando un poco de la Guardia de Juncal, que estos días atrás tuvo una pequeña relevancia. ¿Cuál es la importancia y qué significa la Guardia del Juncal? Mira, yo creo, me parece muy interesante que tengamos la oportunidad de hablar de este tema, que es relevante dentro de la identidad cañuelense. Creo que es muy importante en estos tiempos, llamémosle entre comillas, de globalización, porque bueno, es un concepto de dominación económica en el mundo y de dominación tecnológica, no tiene ninguna raíz cultural ni ideológica de doctrina, sino de una ideología materialista y economicista. Entonces, las ciudades, los pueblos, las regiones, las naciones deben afianzar cada vez más sus raíces, ¿no? Deben ser muy radicales en el término de raíz, ¿no? De meter sus orígenes bien en la tierra.
Esta Guardia del Juncal, vos imaginate qué importancia tiene, que afirma nuestro sentimiento criollo. Criollos son aquellos hijos de españoles nacidos en América, o de europeos, que data de la época virreinal. Era la frontera prácticamente con el territorio aborigen, territorio libre. Quedan algunos vestigios, pero más allá de lo que quede materialmente, vos fíjate qué interesante, y es importantísimo destacar la personalidad y la identidad de Ronaldo Urruti, que tal vez otra persona hubiera barrido con todo, ya hubiera hecho soja hace tiempo y todo. Y a mí, afortunadamente, me tocó participar de una manera muy activa, yo creo que también decisoria, porque hace muchos años atrás, no sé si era en la intendencia de Jorge Domínguez o al inicio de la de Ezequiel Ricci, tuvimos a cargo de hacer un juicio por el no pago de tasas, ¿no? Por obviamente Urruti producía poco, no pagaba nada, y no estaba mal eso, la tasa de conservación de los caminos rurales. Y conversando con él, siempre me apasionó su profesión, su pasión, sus oficios, su bailarín, su escritor, su poesía, su hombre de campo, su hombre mundano también, y bueno, enhebramos esta idea de que lo donase, no cobrando el municipio qué interés tenía, 2 tasas más, 2 tasas menos. Luego se fue perfeccionando en el tiempo, la municipalidad siempre tuvo una actitud desprendida hacia ese punto, pero a su vez siempre ha fallado la puesta en marcha del proceso de revalorización de todo ello. Esperemos que ahora, con este aporte inicial de la provincia, pero siempre hemos hablado y participado en el grupo de patrimonio cultural que lo lleva ahí muy bien, o que es una de las voces cantantes, Susana Fraserén, quien ha sido su secretaria de Cultura y ha tenido una actividad muy importante en la Guardia del Juncal, también quienes le sucedieron, pero creo que tiene que ser un compromiso de nuestra sociedad. O sea, hay raíces identitarias muy importantes allí. Los otros días en la caravana fue muy emotivo, fue muy lindo, movilizándonos hacia allí. Yo había tenido oportunidad de ir años atrás con 2 de mis hijas a estar con Ronaldo y a charlar. Hay mucho de magia también allí, hay de gente que ha pasado por ese lugar. Sin duda creo que una pieza bellísima que ha escrito Ronaldo, no tristeza, porque realmente la pérdida de Lilia Arzuaga, seguramente todos los que la conocieron mucho, yo no, pero trasluce en sus escritos, ha sido muy dolorosa. Ella también donó su parte en la Guardia del Juncal o en los campos vecinos. Hay un escrito bellísimo, Ronaldo, en un periódico de este fin de semana, recordándola como una gran dama. Entonces, todas esas cosas, yo creo que a los chicos, a la gente joven, a la gente grande, a la gente que no conoce la Guardia, nos da la identidad, y eso es lo que te digo, vos, Esteban, que has llegado y con mucho amor, seguramente, y lo sea, a estas tierras, y toda la gente que llega, la gente le gusta ese acervo que tienen, ese sabor, ese olor de campo que tenemos, y en el buen sentido, siempre tiene buen sentido el olor de campo, sea el olor que fuese. Y bueno, creo, tal vez la respuesta es un poco larga, pero la pasión que uno tiene por la Guardia, por su gente, por su futuro, por su pasado, la preocupación por su presente, pero creo que debemos hacer una causa comunal. O sea, vos fíjate, muchas ciudades, pueblos, localidades del interior del país han tenido puntos de inflexión con una causa común. Vos que sos del sur también lo habrás vivido allá en muchas ciudades o temas. Y bueno, este es un tema más pero es el tema eje para el partir, el zarpar hacia un proyecto cultural que no lleva solo a la literatura. Hablamos a veces en reuniones de amigos políticos de la importancia de las escuelas de artes y oficios, de volver, cultura es un ebanistero, cultura es un plomero, cultura es un gasista, cultura es un poeta, cultura son nuestros payadores, nuestros barrenderos, todo eso yo lo siento así, por lo menos, ¿no? Ahora, con respecto a la Guardia del Juncal, me pareció muy piola esta definición que vos das, que en un tiempo de globalización, de que podemos ver la misma
el mismo noticiero de lo que está pasando en Kuwait o lo que está pasando en los Balcanes o lo que está pasando en Irán, lo podemos ver nosotros como una persona en Indochina o cualquier lugar, es preservar mucho lo propio, tratar de preservar, ¿no es cierto? Un pie que ni que lo hubiésemos preparado, porque en la medida de tus reflexiones también van surgiendo inquietudes u opiniones mías. Nuestros jóvenes, nuestros grandes también, quizás saben, así como los alumnos, viste, empiezan a estudiar la Mesopotamia, Egipto, todo, y no empiezan a estudiar los aborígenes que poblaron nuestros campos, cómo lo poblaron, qué vida hacían, lo ven de una manera muy tangencial, ese nomadismo, esos cazadores y recolectores. ¿Qué pasó con los españoles que venían? Fue muy interesante la charla que dio Gustavo Recalt con este tema, contando cómo se vivía en La Guardia. No era solo un fortín, habían pequeñas estanzuelas, habían chacareros, pero te estoy hablando 1780, 1790. Entonces, como vos decís, nuestra sociedad, no solo los jóvenes, deben saber conocer la historia pasada, presente de la vida de la comuna donde se radican. Mira, en alguna oportunidad escuchaba a una maestra, creo que era de alguna de las islas del Delta, decía, ¿cómo puede ser que los chicos saben primero la conformación del universo y no la del Delta? Nuestros manuales deben datar de 1880, todavía de aquella etapa enciclopedista, universalista, de nuestra recepción migratoria. Claro, bueno, fue la época que más gente se necesitaba para producir en Argentina, ¿no? Exacto, y aparte que había que formar una visión de país. O sea, no es una crítica, los manuales nuestros, así, y no quiero entrar en temas muy urticantes como son los, no digo mitos de la historia, pero los grandes próceres, eso lo arman en Inglaterra cuando arman los manuales, entre Inglaterra y Francia, con aquella nivel de inteligencia argentina de los 1880, de lo cual yo no reniego, me parece un hecho muy interesante, pero vos fíjate que una figura casi desconocida, un gran patriota, Andrés Guaycurarú, Andresito Artigas, que fue quien prácticamente preservó el litoral argentino, el mismo, no el mismo, José Artigas, un gran prócer rioplatense, y no dicho ahora en estos momentos de este conflicto banal con Uruguay, conflicto ordinario, impresentable, sino esos hombres que se enfrentaron al porteñismo son los grandes olvidados de la historia. Y otras gentes, que no voy a entrar en debates, pero que libraron una batalla en Argentina y nada más, y después se fueron, son los próceres en el bronce intachables, próceres de bronce estatuidos en un modelo de país elaborado con fuerte influencia extranjera y no argentina. Con fuerte influencia extranjera y editado quizás en el Río Orén muy unitariamente, ¿no? En Argentina. Totalmente, pero aparte unitariamente y con un... No debemos olvidar, y eso que yo me apasiona la gesta de Mayo, pero una gesta que tiene un gran condimento comercial, una gran influencia británica para la apertura del comercio y como alguna vez me tocó leer en algún libro de historia, en algún estudio jurídico donde empecé a trabajar en algún rato de ocio, libros muy antiguos, a 5 años de independencia en 1815 había quebrado toda la industria de ponchos de Catamarca y de Salta porque venían los ponchos de Liverpool hechos por la revolución industrial, por el telar a vapor. Nuestro norte, tan importante en la etapa virreinal, Salta, Tucumán, Potosí, Jujuy, Catamarca, de una gran actividad, ya sea pecuaria, agrícola y manufacturera con la artesanía, fue definitivamente quebrado. Se reeditó después en la época de Martínez de Oz, se reeditó después en la época de Menem. Siempre el puerto porteño, con el entreguismo de los líderes, digamos, del interior que iban al puerto, seducidos por las monedas del exterior, haciendo su negocio y empobreciendo un país del cual... Quizás, tal vez, yo soy un hombre muy optimista, creo que hemos empezado ya desde el 2002 una etapa de recuperación nacional, sí, podrás decir por el 4-1, por el 3-1, sí, seguramente, pero bueno, ojalá sigamos revalorizando lo nuestro, mejorando todo lo que debemos mejorar, que es infinito hasta el último de nuestros días, mejoraremos, bueno, pero siempre con un concepto nacionalista que a muchos les da mucho vergüenza, parece decir, pero creo que debemos ser profundamente nacionalistas, como los brasileros, como los chilenos, como los uruguayos. Un país yace desde un corazón nacional, y lo termino acá, y este es un pequeñito tema, porque si no, no encajaría acá. Estando esperando a un querido amigo en Cancillería, me pongo a hojear una revista, y en una revista de Cancillería del año pasado decía un viejo adagio romano:
hay que conocer el país porque solo se ama y se defiende lo que se conoce. Eso yo creo que debemos conocer la gente, los lugares, los rincones, las dificultades, los calores, los fríos de nuestro país, que es un país, como son todos, bellísimo, que uno lo siente profundamente bajo la dermis, bajo su piel, y bueno, y quererlo y querernos entre todos muchos, para formar ese querido colectivo, ¿no? Esa comunión. Yo soy un hombre de la comuna y de la comunión y del espíritu comunitario, con la idea cristiana, no la idea marxista, que no la opino, pues no la conozco, pero con un concepto cristiano de lo que es la comunión y la comunidad, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a un corte, ya volvemos, por favor. Estuvimos hablando, tocando un poquito por arriba en el reportaje, pero sí estuvimos hablando antes, de que vos te involucrás de manera muy activa en movimientos anticolonialismo, independentistas. ¿Y cómo viviste vos algo que tiene mucho que ver con esto, que es la guerra de Malvinas? Quizás la última guerra del continente contra la colonia en su momento. ¿Vos te acordás del 2 de abril del 82? Sí, me acuerdo perfectamente porque estaba ingresando a la universidad, yo iba de tarde, íbamos de 2 a 6 de la tarde y bueno, ya en esa mañana se tomó conocimiento. Yo no voy a modificar lo que en esos tiempos hablaba, siempre fui muy crítico de la invasión o de recuperación o como se llame Malvinas, quizás por mis conocimientos africanos, ¿no? Recordaba que una tremenda dictadura africana que fue como la de Idi Amin en Uganda, ellos libran una guerra por una pequeña saliente de un río con Tanzania en el año 79, y eso fue lo que al vecino le molestó sobremanera como para armar un ejército y derrocarlo. Vos fíjate, la dictadura argentina salía de un tremendo enfrentamiento el 31 de marzo, donde muere un obrero, creo que Gregorio Flores era el nombre, o el hermano luego fue candidato por el Partido Obrero, no me acuerdo, pero era Flores de apellido. En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Y 2 días después, una invasión que ya estaba planificada, pero fue, como yo no descubro nada, han habido una serie de informes muy interesantes ahora para el 25 aniversario, creo que fue, con un inmenso respeto de mi parte a todos los que lucharon en Malvinas, militares, soldados, civiles, médicos, toda la gente que cumplió con el deber de la patria, y a ellos nuestro reconocimiento perpetuo, nuestro homenaje, nuestra admiración, pero la dirigencia, incluso la alta dirigencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo el Ejército y política, no estuvo al alcance. O sea, los capitanes se sintieron traicionados por sus jefes, los soldados se sintieron traicionados por los superiores suyos en algunos casos, o que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo creo que Malvinas es producto también de lo que hemos hablado. Fueron usurpadas por los ingleses, sin lugar a dudas, en 1833, con cooperación estadounidense. Más de una vez se las quiso vender Rosas, cosas que mucha gente no sabe, cambiarla por la deuda que había de los con la casa Baring Brothers. Ni así las quisieron los ingleses. Y luego, no debemos olvidarnos, desde 1880 hasta prácticamente la decisión de tomarlas 100 años después, Argentina fue un socio privilegiado de Inglaterra en el Cono Sur. No olvidemos las leyes sobre las exportaciones de carnes. ¿Quién hizo aquí los ferrocarriles? ¿Quién hicieron un sinfín de obra pública? Fueron los ingleses, y esto no es un reproche, es una realidad. ¿Dónde estaba Argentina en esos tiempos, la política argentina? ¿Dónde estaba el sentir nacional hacia Malvinas? Y aparte otro tema, vos que sos sureño, que seguramente también conocés, los primeros pobladores colonos de la Patagonia, estancieros, eran malvineros o malvinenses, que vinieron con sus rebaños, que tienen proezas de haber cruzado toda de oeste a este la Patagonia para fincarse en sus estancias, donde no venían los señores del centro de la capital, que ya se habían quedado con toda la pampa húmeda que Roca y la expedición al sur habían logrado incorporar al desarrollo capitalista o al desarrollo en ese momento agropecuario. Entonces, la hipocresía argentina, que tanto es ese vicio que pareciera ser que sale de la virtud, ¿no? Pero ese vicio que tienen los argentinos de no llamar a las cosas como son. O sea, que quienes lucharon en Malvinas merecen nuestro respeto, admiración,
cooperación hacia ellos y a su vez también saber cuántos fueron, pues no voy a decir una cosa que puede ser urticante, pero han habido veteranos de Malvinas, los hay, lo merecen, hay mucha gente que lucran con eso, hay muchos que no estuvieron y hoy son veteranos de Malvinas o quieren serlo, ¿no? En una cosa que un poco se distorsiona la realidad. Y por supuesto, analizar aquellos que murieron en las islas, pero como muy bien dicen los combatientes, no excombatientes, murieron más en el continente, o sea, en Argentina, después por suicidios, por abandono, por un sinfín de cosas relacionadas con su experiencia. Imagínate a la más tierna edad. Yo no me tocó hacer la conscripción porque era clase 57, podría haber estado en Malvinas tranquilamente o en Beagle. Y bueno, no, cosas que no nos debemos olvidar en nuestro país, cuando las decisiones mesiánicas, ¿no?, de gobiernos trastornados, sin lugar a dudas. Este era un tema que la Armada quería tomar, bueno, ya lo dijeron los informes, por eso a su vez apoyaron a Galtieri en su golpe de Estado contra Viola. Y bueno, tal vez hoy las islas serían como Macao o Hong Kong, que ya pasaron a ser parte de la China continental con un estatus especial. Pero bueno, Malvinas es un tema muy delicado. Yo, por supuesto, las considero profundamente argentinas, como todo nuestro territorio, pero hemos perdido mucho territorio también, no nos podemos olvidar. Argentina tenía una salida al Pacífico, que hoy es la zona de Arica, eso formaba parte de la Intendencia de Salta cuando fue independiente y nunca le dimos importancia, porque era del otro lado de la cordillera. Hemos perdido tierras por todos lados por la tierra desierta que hablaba Sarmiento, las tierras baldías. Sarmiento siempre escribió que todo el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, todo el sur había que dárselo a los chilenos. Lo escribió cuando estaba en Santiago siendo opositor a Rosas y luego tuvo que de alguna manera reflexionar sobre sus palabras cuando fue presidente y todo. Nuestro ataque impresentable hacia la República del Paraguay, más allá de las características de Solano López, pero impulsado por el motor económico británico y brasilero, el último país verdaderamente americano, un país con una fuerte matiz jesuítico y criollo que fue Paraguay, fue destruido. Hay una película maravillosa que yo creo que debería ser de exhibición, no obligatoria, porque no soy partidario de las cosas obligatorias, pero una exhibición importante en los colegios. La vi el año pasado, se llama Cándido López, Campos de Batalla, una película sobrecogedora, imponente. Por suerte tuve la fortuna de la semana pasada conseguir una lámina del cruce del río Corrientes, de cuando se inicia la expedición al Paraguay del ejército argentino, y la he hecho enmarcar y la pienso tener en un lugar muy, muy querido mío porque fue una gran tragedia. Yo no estoy ni de parte de los paraguayos, ni los argentinos, ni los uruguayos, menos de los brasileños, que son los únicos que ganaron y los que impulsaron esa guerra. Pero bueno, hay que abrevar en la historia para conocer estas cosas, la vergüenza del sitio de Paysandú, que quienes hemos estado en Paysandú, con la gran epopeya de la defensa de Leandro Gómez, la traición de Urquiza. Bueno, la historia tiene muchos capítulos, pero es complejo a veces bucear en sus profundidades por lo que a veces nos duele en la sangre, nos duele en el alma, pero sirve para no tener mala memoria. Yo creo que la memoria, que no es venganza, sino es memoria solamente, ni rencor, es importante para poder también afirmar tus identidades y la de tu grupo, la de tu sociedad, la de tu gente.